a tener va a ser prismático. Entonces el cúbito en su cuerpo va a presentar 3 caras y 3 bordes. Va a presentar una cara anterior, va a presentar una cara medial y una cara posterior, un borde anterior, un borde interóseo y un borde posterior. La cara anterior, el cuerpo va a ser más abultado superiormente que inferiormente y va a ser más triangular superiormente y inferiormente tal vez más cilíndrico. Vamos a empezar con la cara anterior. La cara anterior va a ser ligeramente cóncava y en sus dos terceras partes superiores va a dar inserción para el músculo flexor profundo de los dedos. Y en su parte más inferior va a estar prestando inserción para fascículos tendinosos del músculo pronador cuadrado. Y en su parte superior también va a presentar generalmente lo que es el agujero nutricio. En su cara posterior va a estar dividida por una cresta. No sé si la logran ver. Esta cresta la va a dividir en 2 partes, una más lateral y una más medial. La parte lateral va a tener fibras oblicuas en las cuales se va a insertar 4 músculos: el músculo abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y el músculo extensor del índice. En su cara más medial va a estar dividida también por una cresta, y en su porción más superficial va a tener un borde más rugoso donde va a dar inserción al músculo supinador, y también esta se va a llamar la superficie del supinador. Y más inferiormente se va a insertar lo que sería el músculo flexor cubital del carpo, extensor cubital del carpo, perdón. En su cara posterior, en sus 2 terceras partes superiores, solo se va a insertar el músculo flexor profundo de los dedos. Para continuar, los bordes. El borde anterior va a ser más romo y va a prestar inserción en sus 2 terceras partes superiores al músculo flexor profundo de los dedos. O sea, el flexor profundo de los dedos se va a continuar. Y en su parte más inferior, continuando, el músculo pronador cuadrado. El borde interóseo va a ser romo y va a ser más cortante, y donde se va a insertar la membrana interósea junto con la del radio. Y en su parte más superior se va a dividir este borde, como pueden observar, delimitando una cavidad, y que se va a continuar superiormente con la escotadura radial. El borde posterior va a presentar la forma de una S cursiva, donde se van a insertar 2 músculos importantes: el músculo flexor cubital del carpo y el músculo extensor cubital del carpo. Eso sería todo por lo que es el cuerpo. Entonces vamos a continuar con los extremos. El radio en el extremo, el cúbito en su extremo superior va a presentar 3 detalles importantes, que van a ser primero dos apófisis. La primera apófisis va a ser vertical y va a ser llamada de lo que es el olecrano, y la segunda apófisis, que va a ser horizontal, que va a ser también llamada de apófisis coronoides, y entre estas dos van a formar un gancho que va a ser llamada de escotadura troclear. Vamos a empezar con lo que es el olecrano. El olecrano va a presentar una forma cilíndrica tal vez, donde su cara posterior va a ser convexa, rugosa y triangular de vértice inferior. Va a presentar una cara anterior que va a formar parte de lo que va a ser la escotadura troclear. Una cara inferior que se va a continuar con el hueso del cúbito, y va a presentar también una cara superior, donde la parte más posterior va a dar inserción para el músculo tríceps braquial, y la cara anterior va a ser más lisa, que va a dar inserción a lo que es la cavidad articular del codo.
Va a tener dos extremos, donde va a ser uno lateral y uno medial, donde se van a insertar fibras de la articulación del codo, y en el borde lateral se va a insertar el músculo anconio, y en la parte medial el músculo flexor cubital del carpo. Eso sería todo lo que es el olecrano. Y como sabemos, ¿no? Se va a insertar en la fosa olecraniana para ver lo que es la articulación del codo. La apófisis coronoides. Esta apófisis coronoides dice que tiene la forma de una pirámide cuadrangular de base horizontal, y esta va a tener sus caras también. Una cara superior que va a formar parte de la escotadura troclear, una cara inferior rugosa que va a dar inserción al músculo braquial, una cara medial que va a presentar una tuberosidad que va a ser la tuberosidad coronoidea, y una cara una cara posterior, donde se va a continuar con la cara anterior del cúbito, y la cara lateral que va a dar la formación de la escotadura radial, que va a tener un diámetro mayor antero-posterior, y se va a articular con el radio. La escotadura troclear va a estar formada por sus dos porciones, por la cara anterior del olecrano y la cara superior de la apófisis coronoides, y va a estar dividida en dos por un surco transversal. Eso sería todo por el extremo superior. Y el extremo inferior, como dijimos, es más cilíndrico, es más pequeño. Va a presentar dos detalles importantes, que van a ser la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides. En la cabeza va a tener una porción vertical y una porción horizontal que va a ser inferior y se va a articular con el carpo de la mano. Y la apófisis estiloides, donde va a presentar también la articulación con el carpo, y en medio de estos dos va a tener un surco donde se va a insertar el músculo extensor del carpo. Sí, bueno. ¿En qué semestre estás? Octavo semestre, casi doctor. A ver si en octavo semestre se acuerda de mi ¿Era docente? Ella es auxiliar de cátedra de anatomía. Bueno, esta temporada estaba muy ocupada de tiempo. Ella sabe tanto como cualquier otro profesor, igual que el Gilmer, ¿no? Son estudiantes que se han ido preparando a lo largo. ¿Cuántas materias llevas en octavo? 8. 8 materias. ¿De 4 materias están llevando? Con 4 materias es difícil. Cuando estén haciendo en octavo van a ser 8 materias, a ver si tienen tiempo para respirar, ¿no? Vamos a ver este otro hueso, finalmente es el radio que está formando. Vamos a ver, ¿no? El radio es un hueso que se encuentra situado en la parte lateral del antebrazo. Es un hueso largo que presenta para su estudio un cuerpo, dos extremos. Tenemos entonces que el cuerpo tiene forma de prisma triangular, y al contrario de lo que es el cúbito, fíjense, el cúbito presentaba una cara anterior, una cara posterior y una cara medial, ¿ve? Acá es al revés, presenta una cara anterior, una cara posterior y una cara lateral. Es también de forma de un prisma triangular. Su cara anterior, el radio, forma la superficie de inserción del músculo flexor largo del pulgar, y en la parte inferior el músculo pronador cuadrado, igual que este otro lado. El músculo pronador cuadrado es un músculo chiquito que se encuentra en esta porción. En su cara posterior se está insertando superiormente el músculo abductor largo del pulgar. En la parte inferior el músculo extensor corto del pulgar. Abductor largo y extensor corto. En su cara lateral, dice, en la parte central tiene una rugosidad para el músculo pronador redondo, y en la parte superior se está insertando el músculo supinador. A ver, recordaremos. Flexor largo del pulgar, pronador cuadrado. Abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar. Pronador redondo y el músculo supinador. A ver. Flexor largo. Pronador. Ahora, abductor
largo del pulgar y extensor corto del pulgar. ¿Sí? Ahora, sus bordes. Tiene un borde anterior que está insertándose el músculo flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado en la parte inferior. Tiene un borde interóseo. Este borde interóseo que estamos viendo acá sirve para la inserción de la membrana interóseo. Siempre marcado, rugoso, ¿sí? El borde interóseo. Y en la parte superior está presentando la inserción del músculo o del tubérculo interóseo, donde se están insertando las fibras principales del ligamento interóseo. En su borde anterior también se está insertando el músculo flexor superficial de los dedos, ¿sí? Y su borde posterior rombo no presenta ninguna inserción. Fácil, ¿no? En su extremo superior. En su extremo superior el radio presenta tres detalles anatómicos. La cabeza del radio, que parece un plato, ¿no? El cuello del radio y la tuberosidad del radio. La cabeza del radio está aplanada porque esta parte que estamos viendo está formando una superficie articular que se va a unir con el capítulo del húmero. Tiene un contorno. Este contorno, que es liso, está relacionado con la inserción de la escotadura radial y va a producir el movimiento de pronación. Por eso está rotando así, con este contorno, ¿sí? Ahora, la tuberosidad del radio está insertando al músculo bíceps braquial. En esta tuberosidad se está insertando el músculo bíceps braquial. Ahora, su extremo inferior, a diferencia del cúbito, que su extremo inferior es más pequeño, en el hueso radio su extremo inferior es más voluminoso. Tiene 6 caras, una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral, una cara medial, una cara inferior. Primeramente, su cara inferior es articular y está dividido en dos superficies. La superficie triangular, que es lateral, sirve para la inserción con el escafoides. La superficie medial que estamos viendo, cuadrilátera, sirve para la inserción del músculo, del hueso, semilunar. Escafoides semilunar, los dos huesos, ¿sí? Ahora, su cara posterior presenta dos surcos, fíjense. El surco que está en la parte medial sirve para el paso del músculo extensor largo del pulgar. El que está en la parte lateral sirve para el paso del músculo extensor de los dedos y extensor del índice. Extensor largo del pulgar, extensor de los dedos y el músculo extensor del índice. Ahora, en su cara lateral presenta también dos surcos, uno anterior y otro posterior. Ahí está, ¿no? Acá, que no se confunda. Por el surco que está en la parte posterior está pasando el músculo abductor largo del pulgar, que está viniendo desde la cara posterior, y el músculo extensor corto del pulgar. Mientras que en la parte anterior está pasando los músculos extensores radiales del carpo. Extensor radial corto, extensor radial largo. ¿Sí? Ahora, su cara medial presenta una superficie articular donde se está insertando con el extremo inferior del cúbito. ¿Sí? Estos dos huesos se están uniendo entre sí. Y su cara lateral presenta una proyección hacia la parte inferior que se llama también, al igual que en el cúbito, la apófisis estiloides del radio, donde se está insertando el músculo brachioradial, el músculo que está viniendo desde el borde lateral, el músculo brachioradial. ¿Sí? ¿Está? Ya. Hasta la próxima, o sea, si se han dado cuenta, grábenlo, o sea, y si están grabando se supone que tienen que saber. O sea, váyanse al punto, los huesos, la explicación de los huesos no es muy complejo si están estudiando con el hueso. Si van a querer decorar es la cosa más increíblemente difícil que ustedes van a ver. Próxima clase, todos los huesos hasta esta parte tenemos que saber. Voy a cobrar primeramente los huesos y después de eso vamos a empezar a hacer el trabajo de disección. Traigan todo el mundo sus estuches de disección. ¿Alguien que han estudiado? ¿Alguien va a defender? ¿Listo? A ver,